Buenas tardes, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Gracias damos nuevamente a nuestro Dios que nos permite continuar con estas enseñanzas que estamos dando cada jueves a las 5 de la tarde, esperando en Dios que se encuentre bien usted juntamente con su familia. Seguimos orando por la iglesia para que pronto podamos volver a la normalidad, que de antemano pues ya lo estamos haciendo, reuniéndonos los miércoles y los domingos por la mañana a las 9:30, que es el horario regular. También seguimos orando por este mundo en que estamos viviendo, sobre estas guerras, este sufrimiento que están causando estos gobiernos, ¿verdad? Entonces hay que orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento y dejen de hacer tanto mal, porque la gente sufre cuando el ser humano abusa de su poder. Que Dios ayude a estas gentes. Vamos a comenzar con la clase, pero primero vamos a hacer una oración, después cantaremos un canto y después la clase. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos sigues dando de poder seguir estudiando tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos enseña a conocer mejor tu voluntad, que nos enseña a poder vivir como tú quieres, como cristianos que somos, que nos enseña a saber, Padre, que las promesas que tú nos das siempre son eternas y que son siempre para bien. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra mejor cada día para tener un mejor comportamiento, Padre. Que tus palabras siempre sean de agrado, Señor, y que seas tú el que hable, Señor, a través de tu servidor, para que tu iglesia o X persona que esté escuchando estas clases pueda edificarse. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto que se llama Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Un canto muy bonito. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bueno, después de haber cantado este canto, vamos a comenzar la clase que tenemos ahora, clase número 12. Clase número 12 del tema general que hemos comenzado a dar desde hace unos cuantas semanas atrás, que se llama los rudimentos, las enseñanzas principales o principiantes que un recién convertido debe de conocer, y pues yo creo que si usted ha estado escuchándolas, se habrá dado cuenta en orden todas esas enseñanzas que se han dado. Esta enseñanza número 12 va a ser un tema un poco diferente, pero yo creo que es parte importante para cada cristiano que debe de saber. Y el tema de este es: ¿cuánto conoce usted su Biblia? ¿Qué tan importante es para el cristiano que conozca en general
toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la segunda carta de Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para corregir y prepararnos. Hablábamos en uno de los temas de que la iglesia de Cristo vive bajo el Nuevo Testamento. Pero basado en lo que vemos en el mundo, mucha gente está confundida usando parte del Antiguo Testamento y aplicándole a hoy día, cuando ya hemos estudiado y ya sabemos que el Antiguo Testamento fue dado para los judíos. Entonces, como cristianos, tenemos que prepararnos para poder tener un conocimiento amplio de la Biblia y así poder enseñar de una manera más clara y sabia a aquellas personas que usan toda la Biblia como un plan de Dios para salvar a la humanidad, cuando sabemos que el Antiguo Testamento era solamente para el pueblo judío y ya hemos mirado que el pueblo judío falló. Y de acuerdo al libro de Gálatas, ya no judío ni gentil, sino uno en el Señor. En el Señor. ¿Por qué es tan importante que cada cristiano conozca su Biblia? Jesús dijo en una ocasión, Juan 5:39, escudriñar las escrituras constantemente, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas está la vida eterna. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tanto conoce usted de la Biblia? ¿Qué tanto estudia la Biblia? ¿Qué partes de la Biblia estudia? Yo creo que es importante que como cristianos sepamos que hay que estudiar la Biblia, hay que conocer la Biblia que tenemos, cada uno en lo personal. Deuteronomio 17:19 dice, hay que leerla todos los días para que aprendamos a guardar los mandamientos, pero también a temer a Dios. Hablamos también de que la Biblia está compuesta por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros que componen en sí la Biblia en general, 66 libros. 66 libros. Pero entre cada testamento existe una división diferente en ciertos grupos de libros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existen 5 divisiones. 5 divisiones que como cristianos quizás algunos lo conozcan, quizás otros no. Pero por eso son las clases, para que usted aprenda. Y aprendamos juntos a saber dividir los libros. Por ejemplo, en la primera división se encuentran los 5 libros de la ley. En los 5 libros de la ley nosotros encontramos la ley que Dios mandó al pueblo judío. La ley. ¿Cuáles eran las reglas o los reglamentos de esta ley al pueblo judío? Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodos hasta el libro de Levíticos. Porque en Éxodos encontramos la enseñanza, la ley de los 10 mandamientos, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 24. Y es importante que usted conozca estos. Después vemos el libro de Levítico, que son 27 capítulos, donde vemos cómo un pueblo consagrado dedica su vida a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide que su pueblo haga cuando se acerca a Él? Ese pueblo que le había dicho Dios en el libro de Éxodos 19, que si obedecía los mandamientos, sería un pueblo santo. Mire, Éxodos capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues,
Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todos estos mandamientos se dieron en el monte Sinaí. Es por eso que cuando el pueblo escuchó en qué consistían todos estos mandamientos, el pueblo los aceptó. Se comprometió en obedecerlos. Entonces, estos dos libros nos presentan, ¿verdad? Ese conocimiento maravilloso que debemos de tener los cristianos para poder enseñar a las personas que están confundidas. El libro de Levíticos es un libro de santidad, donde el texto clave es 27, donde el Señor nos dice estas palabras. Levíticos capítulo 20, versículo 7. Miren lo que dice ahí, por favor. 27. Santificaos pues y ser santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, dice el Señor. Entonces es importante ver que el Antiguo Testamento también tiene divisiones, y usted, hermano, hermana, debe de conocerlos. Entonces, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ¿verdad? La encontramos en los primeros 5 libros que son conocidos como el Pentateuco. Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros. Es importante, ¿verdad?, que usted conozca esta división. Pero también hay otros libros, otra división que se le conoce como libros de historia, que comienzan desde el libro de Josué y que llegan hasta Esther. Esos son libros de historia, donde vemos ya el pueblo instalado en la tierra prometida, donde vemos ya el pueblo, ¿verdad?, que comenzó a desviarse de Dios, donde ya vemos a un pueblo que fue esparcido a Babilonia por 70 años. Estos libros de historia, ¿verdad?, que son 12 y que comienzan desde Josué hasta el libro de Esther. Esa es la división número 2. ¿Usted la conocía? Qué bueno. Si no, pues la está conociendo. Un día le vamos a dar una copia de estos libros en divisiones, en el formato que estamos hablando, para que usted los estudie, porque es importante que usted sepa el contenido general de cada libro. Por ejemplo, los primeros 5 libros, el libro de Génesis nos habla de la creación de todas las cosas, incluyendo el pecado y el castigo por el pecado, pero también el nacimiento de una fe que agrada a Dios. Entonces es importante ver en cierta manera un contexto general de cada libro. El libro de Éxodo nos presenta la libertad de un pueblo oprimido por 400 años, pero a la vez también nos muestra el poder de Dios manifestado a favor de sus hijos, su pueblo en especial, pero también la promesa de entrar a la tierra prometida. Qué importante es, en pocas palabras, conocer en general el contenido de cada libro. El libro de Levíticos, esos 27 capítulos que nos enseñan, ¿verdad?, qué es lo que Dios pedía que el pueblo diera o hiciera cada vez que se acercaba al tabernáculo. Esos sacrificios personales que cada uno debería hacer. Esas fiestas
tan maravillosas que el pueblo tenía. Entonces es importante, ¿verdad?, que conozca usted, hermano, hermana, estas divisiones de estos libros. Vemos en el libro de Números, ¿verdad?, un pueblo ya preparado para continuar la marcha. 2 años estuvo en el Sinaí, pero en esos 2 años tuvo una preparación donde Dios consideró que ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, para luchar contra sus enemigos y poder vencerlos con la ayuda de Él. Eso nos enseña el libro de Números. Pero también nos enseña la tristeza de Dios porque un pueblo que se había comprometido a obedecerlo le falló. Y la tristeza de saber que todo un pueblo no entró por ser rebelde. Pero también la convicción que nos da que cuando Dios promete algo, lo cumple. Yo les trasladaré, dice, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y en el capítulo 26 del libro de Números, vemos la nueva generación, el censo. Números habla de 2 censos. El primer censo se da en Sinaí y el segundo censo se da en las llanuras de Moab, ya en la frontera con la tierra prometida. Pero de todos aquellos que se habían contado en el libro de Números capítulo 1, ya ninguno estaba de ellos en el capítulo 26, excepto solamente Caleb y Josué. Pero si usted ve estos 2 censos, se dará cuenta cuántas personas fallecieron en ese trayecto de 40 días, 20 de ida y 20 de venida. Yo considero que eso era porque duraron 40 días. Ahora, puede ser que hayan sido los 40 días que duraron inspeccionando la tierra. Pero imagínense, esos 40 días se convertirían en un castigo para ellos de 40 años. Un día por cada año. Y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. El libro de Números lo enseña. El libro de Deuteronomio nos enseña esa conocida como segunda ley, que es la misma ley de Dios, pero se dice que es la segunda porque se da a la segunda generación. No a la primera que se le dio en Monte Sinaí, sino a la segunda generación, a la que fue contada en Números 26. Fueron los niños que crecieron en ese trayecto por 40 años. A ellos se les da esta ley del libro de Deuteronomio. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es Josué a Esther, donde vemos ya el pueblo instalado en la tierra prometida. Pero también después de que el pueblo se instaló en la tierra prometida, dice que la futura generación se apartó de Dios. Eso lo vemos en el libro de Jueces. Pero también miramos que 1 Samuel y 2 Samuel nos enseñan que el pueblo después comenzó a tener sus reyes, siendo 3 reyes más famosos que tuvieron, que son David, Saúl y Salomón. En orden es Saúl, David y Salomón. Cada uno reinó por 40 años, ¿verdad? O sea, 120 años de reinado. Pero después vemos más adelante en los libros de Reyes y Crónicas la división del pueblo. El pueblo se dividió ya estando en la tierra prometida. Y un pueblo dividido es más débil. Un pueblo dividido es más débil. El pueblo se dividió, se debilitó, y lo que trajo esa división es nuevamente el cautiverio. Cautiverio por 70 años. Por 70 años. Entonces esta es la segunda división, ¿verdad? Nuevamente recordándole. El Antiguo Testamento tiene 39 libros.
Pero en esos 39 libros existen varias divisiones, que son 5. Número 1, Pentateuco. Número 2, libros de historia. Número 3, libros poéticos. Eso comienzan con el libro de Job y terminan con Cantares. Job. El hombre que sufrió mucho, pero se mantuvo firme. Usted debe de conocer o debe de estudiar esos libros. Si usted ya tiene muchos años de cristiano, ya debe de conocerlos. Después de Job vemos a los salmos, 150 salmos. En ellos nos muestran las alegrías del pueblo, las victorias del pueblo, pero también los lamentos del pueblo. Pero también vemos cómo el pueblo mostraba su confianza al acercarse a Dios, porque sabía que al acercarse a Dios, Dios le iba a responder. Es bonito, ¿verdad? Que usted conozca. Cada cristiano debe de conocer de una forma en general, ¿verdad? Cada uno de estos libros, cada una de estas divisiones. Vemos, ¿verdad? Después del Salmo vemos el libro de Proverbios, donde Proverbios se nos presentan 30 capítulos, donde yo le aconsejo que lea un capítulo diario y usted aprenderá más la sabiduría, ¿verdad?, que nos muestra este bonito libro de Proverbios. Pero también vemos el siguiente libro, que es el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Un libro, ¿verdad?, que muestra cómo un hombre se preocupa por buscar la manera completa o alegre de la vida en este mundo. Se dice que fue Salomón. Y en esos capítulos uno estudia y se da cuenta que todo lo que sucede en este mundo tiene su hora y su tiempo. Pero también vemos que no es tan importante afanarse por obtener las cosas que este mundo nos presenta. Sí, algunas son importantes, ¿verdad? Pero no todas benefician. No todas benefician, sino que debemos de ser sabios para poder saber qué me conviene y qué no me conviene. Pero también nos presenta el final de nuestras vidas, que un día vamos a tener que dar cuenta a Dios, porque nuestra vida terminará en esta tierra. Esto lo enseña el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y después terminamos con el libro de Cantares, ¿verdad? Una hermosa melodía, ¿verdad?, de amor. Es importante, ¿verdad?, que usted vaya conociendo estas divisiones. Por el momento ya ha conocido 2, ¿verdad? ¿Qué es? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, y los libros de historia, que son 12, desde Josué a Esther. También miramos ya el número 3. Estamos hablando de la división del Antiguo Testamento, que se divide en 5 grupos. El número 3, libros poéticos, de Job a Cantares. El número 4, donde nos presenta los profetas mayores, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Cada uno de estos libros presenta mensajes diferentes. Por ejemplo, el libro de Isaías nos presenta el conocimiento del Salvador del mundo, que iban a ser 600 años aproximados antes de su nacimiento. El profeta Isaías lo está anunciando, que va a nacer, pero que también va a sufrir. Que va a sufrir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Si usted lee Isaías 1, nos presenta al ser humano, ¿verdad?, enfermo del pecado. Pero también nos presenta el libro de Isaías 53, el sufrimiento. Pero el capítulo 7 nos presenta el nacimiento del
futuro Salvador del mundo que iba a nacer en Belén. Isaías. El libro de Jeremías nos presenta a un hombre que se preocupa y llora, se lamenta porque el pueblo es necio y no obedece. ¿Ya? Y entonces el profeta les habla del destierro de 70 años, pero también del retorno después del cumplimiento de los 70 años. Lamentaciones, pues, es una recapitulación, ¿verdad?, de muchos sucesos de lo que sucedieron en el tiempo de estos profetas como Jeremías. Después veremos el libro de Ezequiel. Ezequiel, uno de los libros maravillosos también, donde presenta la importancia del liderazgo espiritual, pero también presenta a un pueblo que había perdido toda esperanza, conocido ese tema maravilloso como el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Refiriéndose al estado en que se encontraba el pueblo en el cautiverio. Después llegamos al libro de Daniel, donde nos presenta Daniel el poder de un hombre llamado Nabucodonosor, pero el castigo que Dios le dio a él también. Pero también nos presenta el principio, ¿verdad?, del anuncio del reino, la iglesia del Señor. Daniel 2:44, estableceré un reino que jamás será destruido, y ese reino es conocido como la iglesia. Ese es el grupo número 4. Grupo número 5 nos presenta a los profetas menores, desde el libro de Oseas hasta el libro de Malaquías. Es importante conocer todos estos libros y cada uno nos presenta un enfoque diferente, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, donde el Antiguo Testamento termina con una maldición. Fíjese que es triste, pero así es. El libro de Malaquías. Vamos a leer este último pasaje. Dice así el texto de Malaquías, el último del Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice ahí, por favor. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga a la tierra y la hiera con maldición. Fíjese. El Antiguo Testamento termina con una palabra que se llama maldición. ¿Cómo terminará las últimas palabras del último libro de la Biblia, que se conoce como Apocalipsis? Terminamos la primera división del Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento hay 5 divisiones. Esperando que estas divisiones le ayuden a usted y me ayuden a mí y a todos los cristianos a tomar un interés de estudiar cada uno de estos libros para conocer mejor la voluntad de Dios y así saber enseñar cuál es la diferencia de un testamento al otro. Esta es clase número 1. La clase número 2 estaremos estudiando el próximo jueves nuevamente a la misma hora. El Nuevo Testamento y las 5 divisiones también. Porque también tiene 5 divisiones como las del Antiguo Testamento. Yo no sé si usted las conoce. Pero si no las conoce, es importante que las conozca, ¿verdad? Porque es lo mismo, las mismas divisiones que tiene el Antiguo Testamento. La diferencia que es para todos. El Antiguo Testamento es solamente para el pueblo judío. Le encargo de tarea, mi hermano, mi hermana, que estudie estas
5 divisiones. Vea cada uno de la introducción de cada libro. Conozca muy bien estas divisiones de la Biblia. Estudiemos la Biblia, hermanos, por sí solos. Busquemos tiempo para aprender, porque la palabra, el estudio, es un alimento para el alma y nos ayuda a tener conocimiento mejor de la voluntad de Dios y entenderla. Esperando que haya sido de su agrado este pequeño estudio de las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Le esperamos para el próximo jueves a la misma hora para estudiar las 5 divisiones del Nuevo Testamento. Oremos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, poder conocer mejor la Biblia, de estas divisiones que encontramos no solamente en la Biblia en general de estos 2 testamentos, sino que en medio de ellos también hay otras 5 divisiones que nos ayudan a entender y saber el propósito de cada uno de esos libros que componen el Antiguo Testamento y que son 39. Esperando, Señor, que seas tú el que nos ayude a entender, a memorizar, pero a tomarle interés en el estudio de la palabra. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.